Mi hermano me pidió mi auto para una emergencia familiar, pero descubrí que lo había usado en un negocio ilegal y ahora quiere que yo declare ante los policías para que no lo arresten. Mi hermano y yo nunca hemos sido cercanos, pero tampoco pensé que fuera capaz de arrastrarme a un problema tan jodido sin siquiera pensarlo dos veces. A finales del año pasado logré comprarme un Honda Civic que, para mis estándares y mi bolsillo, es prácticamente un trofeo. Me tomó años de trabajar turnos dobles y fines de semana para poder tener un coche decente y propio, así que lo cuido como si fuera de cristal. No es un carro lujoso ni nada impresionante, pero es mío. Lo mantengo limpio, al corriente con el mantenimiento y jamás lo presto, porque conozco a mi familia y sé muy bien que cuando dicen solo es tantito ese tantito puede acabar siendo un desastre. Y aún así, caí en la trampa más vieja del mundo, la culpa familiar. Una noche, casi a medianoche, mi hermano me llamó con la voz acelerada y un tono que no solía usar. Sonaba nervioso, como si estuviera apretando el teléfono con las dos manos. Me dijo que había una emergencia familiar y que necesitaba que le prestara mi carro por unas horas. Cuando le pregunté qué había pasado, solo dijo que no podía explicarlo en ese momento, que estaba en medio de un problema y que me prometía que me lo regresaría por la mañana. Usó esa palabra que mi mamá repite cada vez que le conviene, familia. Y yo, como pendejo, pensé que quizá algo le había ocurrido a mi madre, o que realmente había pasado algo grave. Así que se lo presté. Bajé a darle las llaves y pude ver que evitaba mirarme directamente. En ese momento no lo noté como algo extraño, pero ahora lo veo como una señal de alarma enorme. A la mañana siguiente no regresó, ni llamó, ni respondió ninguno de mis mensajes. Intenté llamarlo varias veces y el tono entraba sin que nadie contestara. Pasaron varias horas hasta que me convencí de que algo estaba mal. Le escribí a mi mamá preguntando si sabía dónde estaba o si había ocurrido algo realmente grave. Ella me contestó que no sabía nada, que la última vez que lo vio había sido varios días antes. Para ese punto ya estaba enojado, pero también preocupado. No sabía si estaba metido en problemas, si había tenido un accidente o si simplemente había desaparecido como suele hacer cada vez que se enreda en alguna pendejada. Mis días de trabajo se hicieron más largos porque no tenía carro para moverme y tenía que estar pidiendo aventón o gastar en transporte. Finalmente, 2 días después, mi hermano apareció en mi casa como si nada, tocando la puerta con ese aire de no pasó gran cosa que siempre tiene cuando hace algo estúpido. Me dijo que había tenido complicaciones, que había sido una noche pesada, que era mejor que yo no me metiera, y que no tenía por qué estar tan alterado. Le pedí las llaves y cuando bajé al estacionamiento vi mi carro sucio, con la defensa rayada y el tanque vacío. Cuando le pregunté qué carajos había hecho, se limitó a decir que no me preocupara, que había sido algo inevitable y que ya estaba resuelto. En ese momento discutimos, pero yo estaba tan cansado y frustrado que solo quería mi carro de vuelta y que desapareciera de mi vista. Sin embargo, mi molestia apenas estaba empezando. 4 días después, cuando ya me estaba tranquilizando, tocaron mi puerta y al abrirme me encontré con 2 oficiales que me preguntaron si yo era el dueño del Honda Civic y si sabía dónde había estado el vehículo durante la noche en que mi hermano me lo pidió. Me explicaron que el coche había sido identificado en un estacionamiento donde se llevó a cabo una transacción ilegal. Yo me quedé con la boca seca, porque en ese instante conecté todo lo raro que había visto, su urgencia, la falta de contacto, el daño en el carro, el olor extraño que sentí en el interior cuando lo revisé. Como si alguien hubiera estado moviendo cajas o cargando cosas que no pertenecían ahí. Les dije que no había sido yo, que yo le había prestado el carro a mi hermano por una supuesta emergencia. Los oficiales me preguntaron si podían tomar una declaración formal y yo acepté. No tenía nada que esconder y lo último que quería era verme envuelto en algo así. Cuando mi hermano se enteró de que hablé con la policía, perdió la cabeza. Me llamó diciendo que no podía creer que yo fuera tan poco leal, que la policía siempre malinterpreta las cosas y que yo debía decir que fui yo quien manejó el carro esa noche para evitar problemas más grandes. Literalmente me pidió que mintiera para cubrirlo. Fue tan absurdo escucharlo que al principio pensé que estaba bromeando. Pero luego empezó a insultarme, a decir que yo no entendía lo que estaba en juego y que era mi deber protegerlo. Me dijo que la familia va primero, que yo no sabía lo difícil que era la vida, como si yo no hubiera cargado con más responsabilidades que él desde que ambos éramos adolescentes. Y cuando le dije que no iba a arriesgar mi vida ni mi futuro por su desmadre, me dijo que si las cosas empeoraban para él sería mi culpa. Mi mamá también se metió, diciéndome que no fuera cruel,
que mi hermano estaba pasando por una mala racha y que a veces hay que sacrificar algo por la familia. Yo solo pensaba en cómo jamás en la vida él sacrificaría un carajo por mí. Me empecé a sentir acorralado, como si todos quisieran que yo me hundiera para que él respirara un poco más. Y ahí fue cuando tomé la decisión que cambió todo, contar la verdad completa, sin filtros y sin taparlo. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana desde que la policía vino por primera vez y, aunque pensé que la cosa se iba a enfriar y quizá todo quedaría en un reporte perdido en algún escritorio, ocurrió exactamente lo contrario. Apenas 2 días después de mi última conversación con mi hermano, los oficiales me llamaron para que regresara a la estación y diera una declaración más formal. Esta vez con más detalles y con una línea de preguntas mucho más específica. Yo ya estaba resignado a que esto no se iba a resolver rápido, pero aún así me sorprendió ver el nivel de interés que tenían en el caso. Me explicaron que estaban investigando una serie de incidentes relacionados con robos y ventas de mercancía ilegal, que habían identificado varios vehículos usados en entregas nocturnas y que el mío había sido captado en una de esas locaciones. No como un simple auto que pasaba por ahí, sino como un vehículo implicado en una transacción concreta. Aclaré todo lo que sabía y lo que no sabía, incluyendo el hecho de que mi hermano había tenido el carro sin mi supervisión durante toda esa noche y parte del día siguiente, y que yo ni siquiera estaba en la ciudad en ese horario. Les entregué el registro de mensajes y llamadas que mostraban el momento exacto en que él me pidió el coche, los intentos que hice para localizarlo y mi sorpresa al descubrir que no había habido ninguna emergencia real. Lo que más me llamó la atención fue que la oficial que tomó mi declaración me preguntó si yo estaba en peligro o si mi hermano tenía alguna razón para involucrarme en algo así. Me quedé pensando un momento, porque aunque sé que mi hermano tiene una capacidad casi mágica para meterse en problemas y arrastrar a la gente con él, nunca pensé que fuera capaz de usarme como coartada o como chivo expiatorio. Me limité a decirles que no estábamos peleados, pero tampoco teníamos una relación cercana, y que si me estaba usando tenía que ver con su patrón de siempre querer soluciones inmediatas sin afrontar consecuencias. Cuando terminé la declaración, la oficial me dijo que lo más probable era que necesitaran contactarme de nuevo y que probablemente deberían hablar otra vez conmigo si surgían datos nuevos. Me fui de la estación sintiéndome cansado, como si hubiera corrido una maratón emocional, y con una mezcla rara de alivio y ansiedad porque, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, también sabía que esto iba a traer un caos familiar del que no había escapatoria. Ese mismo día, pocas horas después de regresar a casa, mi mamá apareció sin avisar. Llegó golpeando la puerta con una insistencia que me hizo pensar que traía una emergencia, pero cuando abrí se lanzó sobre mí con un discurso lleno de reproches y exigencias. Decía que cómo se me ocurría hablar con la policía de esa manera, que porque no había manejado la situación como familia, que estaba actuando como un extraño que les daba la espalda. Yo intenté mantenerme tranquilo, pero era evidente que venía preparada para echarme encima toda la culpa de lo que estaba pasando. Le expliqué punto por punto que yo no tenía nada que ver con las acciones de mi hermano y que no iba a mentir para cubrirlo. Ella insistió en que él solo estaba desesperado, que había tenido problemas de dinero y que la vida había sido injusta con él, como si eso validara que usara mi carro para quién sabe qué negocio sucio. Me repitió varias veces que un hermano no se entrega así, que la sangre es la sangre y que hay que protegerse entre sí. Yo solo pensaba que esa regla siempre parecía aplicar hacia un solo lado, porque nunca en su vida lo habían responsabilizado por nada y ahora que finalmente tenía que enfrentar una consecuencia real, querían que yo me pusiera de escudo humano para salvarlo. En medio de la discusión, mi mamá dijo algo que terminó de sacarme de quicio. Aseguró que yo estaba exagerando la situación, que la policía siempre sospecha de todo y que probablemente mi hermano solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fue como si yo no hubiera estado ahí viendo a los oficiales, escuchando la gravedad de las preguntas, sintiendo el peso de lo que significaba que mi carro estuviera vinculado a un delito. Intenté explicarle que este no era un malentendido de tránsito ni una multa, sino un caso serio. Pero cada vez que intentaba razonar, ella desviaba la conversación hacia lo mucho que sufre mi hermano, lo difícil que ha sido su vida y lo mal que la paso yo por no entender lo que es apoyar a la familia. La conversación terminó cuando le pedí que se fuera porque no estaba dispuesto a seguir escuchando cómo me acusaba de traición por no mentir ante la policía. Salió de mi casa indignada y diciendo que me iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. Esa misma noche, mi hermano me llamó. Sonaba furioso, pero no el tipo de furia explosiva que lanza insultos sin pensar,
sino una furia más calculada, como si hubiera estado ensayando un discurso para convencerme. Empezó diciendo que había escuchado que yo había ido a cantar todo y que no podía creer que fuera tan desleal. Me dijo que si la policía lo estaba buscando era culpa mía por no cubrirlo desde el inicio. Según él, lo que había hecho no era tan grave y se habría arreglado solo si yo no hubiera metido a la autoridad en el asunto. Luego pasó a la parte que más me chocó, me pidió que cambiara mi versión. Dijo que yo tenía que decir que si había manejado el carro esa noche, que era mejor que yo cargara con el problema porque los oficiales probablemente tendrían más consideración conmigo. Me soltó el argumento más absurdo que alguien puede usar en esa situación, que yo tenía más estabilidad y menos que perder porque, según él, cualquier consecuencia para mí sería menor comparada con lo que a él le harían. Me quedé en silencio unos segundos tratando de procesar su descaro, porque nunca en mi vida lo había escuchado hablar con tanta tranquilidad sobre la idea de sacrificarme como si fuera un peón desechable en un juego que él mismo eligió jugar. Le dije que ni loco iba a involucrarme en un delito que no cometí. Él insistió en que nadie se enteraría, que solo bastaba con decir que el carro lo había manejado yo y que él no tenía nada que ver. Le respondí que no pensaba destruir mi vida por él y ahí fue cuando explotó. Empezó a insultarme, diciendo que siempre había sido un egoísta, que nunca lo había ayudado cuando realmente importaba y que por eso las cosas siempre le salían mal. Era impresionante escucharlo tergiversar la realidad de esa manera, como si yo fuera el responsable de todas las decisiones irresponsables que él había tomado durante años. Terminé colgándole porque ya no había forma de seguir esa conversación sin que se volviera aún más tóxica. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas y mensajes de familiares que, en su mayoría, repetían la misma cantaleta, que yo tenía que apoyar a mi hermano, que no entendía lo peligroso que era tener a la policía encima, que él no lo hizo con mala intención, como si eso fuera suficiente para lavar el hecho de que usó mi carro para algo ilegal y luego quiso que yo cargara con las consecuencias. Mi tía incluso tuvo el descaro de decirme que en la vida hay momentos en los que uno tiene que sacrificarse por la familia y que siempre hay un hijo que le toca cargar con más. Le respondí que si tan dispuesta estaba a sacrificarse, pues que se ofreciera a ella en mi lugar, aunque evidentemente no se dignó a contestar esa parte. A pesar de todo el ruido, había algo dentro de mí que empezaba a sentirse distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba temblando ante la manipulación familiar ni cediendo solo para evitar una pelea. Había una especie de claridad fría en mí, una sensación de que si no ponía límites ahora, nunca lo haría. Y aunque estaba cansado y preocupado por lo que pudiera pasar, también sentía un alivio extraño. Sabía que la situación no terminaría pronto y que probablemente se pondría peor antes de mejorar, pero también sabía que esta vez no iba a dejar que me arrastraran como siempre. Mi hermano inició este desastre y por primera vez en nuestra historia, no iba a limpiarle el camino para que pudiera seguir avanzando sin cargar el peso de sus decisiones. Aquí empezaba una nueva etapa, una en la que él enfrentaría lo que había hecho y en la que yo, por fin, iba a dejar de ser su amortiguador. Actualización 2. Pasaron alrededor de 3 semanas desde la última vez que la policía me contactó y, aunque yo intentaba seguir con mi vida como si todo estuviera bajo control, la verdad es que cada día sentía más claramente que algo más grande estaba moviéndose detrás de bambalinas. Esa sensación terminó confirmándose una tarde cuando recibí una llamada del mismo detective que tomó mi declaración. Su tono no era urgente, pero sí mucho más serio que antes, y me pidió que pasara de nuevo por la estación porque necesitaban aclarar unas inconsistencias que habían surgido durante la investigación. Yo sabía que no tenía nada que esconder, pero igual me sentí con el estómago hecho un nudo porque ese tipo de llamadas nunca anuncian buenas noticias. Me tomó un rato llegar porque el tráfico estaba pesado, y durante ese trayecto me repetí varias veces que no iba a caer en pánico, que lo único que debía hacer era responder lo que ya había dicho desde el primer día. Al llegar, el detective me llevó a una sala distinta a la de la vez anterior, más pequeña y con un aire incómodo que no supe si venía de la habitación o de los nervios que traía encima. Me explicó que habían obtenido información nueva relacionada con el caso, específicamente sobre el grupo de personas involucradas en los robos y las ventas ilegales. Me dijo que al parecer no se trataba de un incidente aislado, sino de una cadena bien organizada, con diferentes roles y distintos tipos de participación. Según él, uno de los implicados había comenzado a cooperar con la policía a cambio de beneficios legales, y esa persona había proporcionado detalles que coincidían con distintos registros, incluyendo descripciones físicas,
autos, horarios y patrones de movimiento. Fue en ese momento que me soltó que el Honda había sido visto en más de una ocasión en las zonas donde operaban, no solamente el día en que mi hermano me pidió el carro. Yo me quedé sorprendido porque eso significaba que mi hermano llevaba tiempo usándolo a mis espaldas y yo ni siquiera me había enterado. El detective me dijo que no me preocupara por ese punto porque ya habían revisado las cámaras de tráfico y las veces anteriores el carro había sido utilizado de forma distinta, estacionado lejos y con una ruta sospechosa que coincidía con la firma de quienes estaban siendo investigados, lo cual explicaba la razón por la que querían confirmar mi versión una vez más. Les repetí todo, paso a paso, asegurándoles que jamás había prestado el auto fuera de esa ocasión reciente, y que si había más instancias debían haber sido sin mi permiso y posiblemente con una copia de la llave, algo que mi hermano bien podría haber tenido. La conversación tomó un giro inesperado cuando el detective me dijo que el abogado de mi hermano había intentado presentar una declaración asegurando que yo había tenido el coche durante una de las noches clave en la investigación. Cuando escuché eso sentí una mezcla de rabia y desconcierto, porque no podía creer que mi hermano hubiera llegado tan lejos como para intentar meterme directamente en su desastre. Y todavía con la cara dura de culparme cuando él sabía perfectamente que esa noche yo estaba trabajando y tenía recibos, mensajes y registros que probaban mi ubicación. El detective me dijo que los datos del celular, las cámaras del estacionamiento de mi trabajo y los testimonios de otras personas ya habían descartado esa versión de inmediato, pero que de igual forma estaban obligados a avisarme por protocolo, y para que yo supiera que se estaba intentando manipular la narrativa del caso. Me preguntó si existía alguna posibilidad de que yo hubiera autorizado ese tipo de declaración o de que hubiera un malentendido entre mi hermano y yo. Le aseguré que no, que él había actuado sin mi consentimiento y que esa idea no solo era absurda, sino una traición directa hacia mí. Le dije que mi familia llevaba años minimizando sus errores, inventando excusas, justificando sus decisiones impulsivas y que esto era un reflejo más de cómo él esperaba que yo cargara con la culpa de todo mientras él se lavaba las manos. Después de mi declaración, me dejaron ir con la advertencia de que la situación se estaba volviendo más seria. Yo salí de la estación sintiendo el pecho pesado, como si estuviera cargando algo que no me pertenecía, algo ajeno que me estaban obligando a ver de cerca. No había terminado de llegar a mi casa cuando recibí un mensaje largo de mi mamá. No me llamó, solo me escribió un muro de texto lleno de reproches en el que decía que yo había provocado que las cosas se pusieran peor para mi hermano, que si la policía lo estaba investigando era porque yo había sido débil y no había sabido manejar la situación como adulto. Ella me decía que cualquier problema habría pasado rápido si yo hubiera dicho que fui yo quien manejó esa noche y que no era un sacrificio tan grande considerando que un malentendido no iba a llevarme a la cárcel. Me quedé sentado un buen rato leyendo ese mensaje. Luego lo volví a leer, y lo único que sentí fue una distancia enorme entre lo que mi familia creía que valía mi vida y lo que yo realmente estaba dispuesto a tolerar. No entendía cómo podían pensar que para mí era tan sencillo mentir en un caso grave, y sobre todo no entendía cómo seguían defendiendo a mi hermano incluso cuando ya estaba claro que había intentado incriminarme. Con los días, todo se fue deteriorando más. Mi mamá dejó de hablarme de manera directa y comenzó a comunicarse conmigo usando indirectas a través de otros familiares. Era absurdo recibir llamadas de mi tía diciéndome que mi mamá estaba triste porque su familia se estaba destruyendo, mientras yo sabía perfectamente que lo único que mi mamá quería era que yo asumiera la culpa para que su hijo no tuviera que enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi tía me dijo una frase que se me quedó grabada, aunque no sé si por lo ridícula o por lo descarada. Me dijo que a veces en una familia hay un hijo que tiene la obligación de cargar con los errores del otro, que siempre ha sido así, que hay uno más fuerte que debe aguantar la carga. Yo le respondí que si de verdad creía eso, entonces que se ofreciera a ella, porque yo no iba a ser el que se dejara destrozar la vida por algo que no hizo. Por supuesto, no supo qué contestar y la llamada terminó de manera abrupta. Yo sabía que pronto algo más iba a ocurrir, porque la tensión en el ambiente era casi palpable. Una semana después, el detective volvió a contactarme, pero esta vez su tono fue completamente diferente. Me dijo que habían hecho un arresto relacionado con la operación ilegal que estaban investigando y que esa persona había decidido cooperar completamente con las autoridades. Ese individuo había proporcionado información detallada de las entregas, los lugares, las personas involucradas y los autos que usaban, incluyendo descripciones muy precisas que coincidían con mi hermano.
Según lo que me dijeron, mi hermano era uno de los participantes más activos dentro del grupo, aunque también uno de los más descuidados, ya que había sido grabado en varios ángulos y había interactuado de manera impulsiva con compradores y otros miembros. Incluso me comentaron que algunos de los implicados habían descrito a mi hermano como una persona inestable y poco confiable, lo cual explicaba que la policía lo hubiera identificado tan rápido. Cuando escuché todo esto, una parte de mí se sintió golpeada, pero otra parte sintió un extraño tipo de liberación, porque significaba que ya no se trataba solo de mi palabra contra la de él, sino de pruebas sólidas que demostraban lo que realmente había hecho. Esa misma noche, mi hermano fue arrestado formalmente, y aunque me gustaría decir que me sorprendió o me entristeció, la verdad es que lo que sentí fue una mezcla entre calma y agotamiento. Era como si finalmente se hubiera roto una cuerda que llevaba años tensándose. Mis familiares, por supuesto, reaccionaron con furia. Mi mamá me culpó directamente, diciendo que si yo no hubiera hablado de más, la policía no habría seguido investigando. Ignoraba por completo que ya había pruebas, testimonios y evidencias claras que apuntaban a mi hermano. Para ella, todo era culpa mía simplemente porque yo era el que se negaba a cubrirlo. Con cada día que pasaba, me daba más cuenta de que no solo estaba lidiando con lo que había hecho mi hermano, sino con una estructura familiar que siempre había estado construida alrededor de protegerlo sin importar el costo emocional o moral. Y por primera vez me di cuenta de que yo ya no quería formar parte de eso. No sabía cómo iba a terminar todo legalmente, pero al menos tenía claro que no iba a retroceder. No iba a mentir y no iba a permitir que me destruyeran la vida para limpiar las consecuencias de alguien que nunca ha tenido reparo en destruir su propia vida mientras esperaba que otros arreglaran los pedazos. La investigación seguía avanzando, mi hermano estaba finalmente enfrentando las consecuencias de sus decisiones, y yo, aunque agotado, por primera vez estaba empezando a sentir que tenía el control de mi propia vida, aún en medio del caos que todo esto había provocado. Actualización final. Habían pasado más de 2 meses desde que arrestaron a mi hermano cuando finalmente entendí que esta situación no era una tormenta pasajera, sino un punto de quiebre definitivo entre mi familia y yo. Durante ese tiempo, el caso se movió con una lentitud desesperante de mi parte y una intensidad impresionante del lado de las autoridades, porque mientras yo intentaba avanzar con mi rutina de trabajo y mis responsabilidades personales, la investigación seguía descubriendo más detalles sobre la magnitud real del problema en el que mi hermano estaba metido. Cada tanto recibía llamadas breves del detective asignado únicamente para informarme de algún cambio que requería de mi atención, ya fuera para confirmar horarios, para revisar algún documento o para asegurarme de que no había recibido amenazas directas. A pesar de que siempre me hablaba con neutralidad y profesionalismo, jamás dejaba de sentir esa inquietud que viene cuando uno está, aunque sea de manera indirecta, involucrado en un caso penal de este tamaño. Sabía que yo no tenía responsabilidad legal, pero igual no dejaba de preguntarme cómo había llegado a ese punto por algo tan sencillo como entregar las llaves de mi carro. Durante esas semanas, mi madre se mantuvo alejada de mí, pero no en un silencio respetuoso o razonable, sino en un silencio calculado, que venía acompañado de comentarios indirectos que me llegaban por medio de mi tía, un primo o algún conocido de la familia. Cada mensaje que me reenviaban parecía ser una variación del mismo discurso, que era mi culpa que mi hermano estuviera detenido, que un buen hijo habría protegido a su familia sin importar el costo personal, que había destruido la estabilidad familiar por insistir en decir la verdad ante la policía. Lo más absurdo era que esa narrativa ignora por completo el hecho de que mi hermano no solo había usado mi carro sin permiso para actividades ilegales, sino que además había intentado incriminarme. Parecía que ningún dato concreto era suficiente para cambiar la mentalidad que se había construido alrededor de él durante toda nuestra vida. Una mentalidad en la que él siempre era la víctima y los demás éramos los que no sabíamos entenderlo. La gota que derramó el vaso ocurrió aproximadamente a mediados del 3er mes, cuando el detective me llamó para informarme que mi hermano había decidido aceptar un acuerdo con la fiscalía. Me explicó que, dado el volumen de pruebas en su contra y la cooperación de otros involucrados que lo habían mencionado directamente, lo más conveniente para él era admitir su participación y reducir su condena. Cuando escuché eso, sentí una mezcla rara de emociones, porque por un lado me alegraba no tener que enfrentarme a un juicio largo y desgastante donde quizá me volverían a citar. Pero por otro lado me sorprendía profundamente que él hubiera decidido finalmente asumir la responsabilidad.
Aunque, siendo honesto, no sabía si lo hacía por remordimiento o simplemente por miedo a pasar más tiempo encerrado. El detective me dijo que mi intervención había sido útil, no porque yo hubiera hecho algo extraordinario, sino porque mi testimonio había servido para descartar cualquier conexión mía con el caso, lo que dejaba insolvente el intento de mi hermano de trasladar la culpa. Le agradecí por informarme y por tratarme siempre con tanta claridad, pero colgué con una sensación extraña de vacío. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi mamá, el primero directo desde que empezó todo. No era un mensaje conciliador, ni uno en el que buscara comprender mi punto de vista. Era un texto largo donde me decía que ahora que mi hermano había aceptado el acuerdo, esperaba que yo reflexionara sobre lo que había hecho y sobre la forma en la que había abandonado a la familia. Decía que ella esperaba que yo algún día entendiera lo que significa proteger a los tuyos y que lamentaba que la policía me hubiera manipulado para arruinarle la vida a mi propio hermano. Me quedé observando ese mensaje largo rato sin responder, no porque no supiera qué decir, sino porque sentí una desconexión total entre la persona que ella creía que yo debía ser y la realidad en la que yo estaba viviendo. Ella hablaba de protección como si yo tuviera la obligación de sacrificarlo todo, mientras que jamás se preguntaba por qué su hijo mayor pensó que estaba bien involucrarme en un delito y después intentar que yo cargara con la culpa. Fue en ese momento cuando finalmente entendí que no había nada que pudiera explicarle que ella quisiera escuchar, y que cualquier intento de diálogo estaba condenado a convertirse en otro monólogo lleno de recriminaciones hacia mí. Tomé la decisión de dejar atrás esa dinámica familiar que siempre me había dejado agotado y emocionalmente drenado. Busqué un departamento en otro estado, un lugar donde pudiera empezar a reconstruir mi vida lejos de las presiones y expectativas distorsionadas de mi familia. No fue una decisión impulsiva ni producto de un enojo momentáneo. Fue algo que pensé durante semanas, evaluando si realmente era lo mejor para mí, si no estaba exagerando, si valía la pena poner una distancia tan grande. Pero cada vez que recibía un comentario indirecto, cada vez que alguien intentaba culparme por el arresto de mi hermano, cada vez que escuchaba que debía haber sido más comprensivo, me convencía más de que si me quedaba ahí iba a seguir siendo el blanco perfecto para cargar culpas que no eran mías. Encontré un pequeño apartamento, nada lujoso ni grande, pero suficiente para mí. El proceso de mudanza fue silencioso, sin despedidas y sin dramatismos. No le avisé a mi mamá ni a mi tía. Solo empaqué mis cosas, dejé mi trabajo, conseguí una transferencia interna que me ofrecieron casi de milagro y me fui. El día en que finalmente me instalé en mi nuevo lugar sentí una calma que no había experimentado en muchísimo tiempo. Abrí las ventanas, acomodé mis cosas sin prisa y fui a revisar mi carro, algo que ya se había vuelto un hábito diario desde aquella noche en que todo comenzó. Lo había llevado varias veces al taller para asegurarme de que no tuviera daños ocultos, le mandé cambiar la defensa completa y hasta pedí un servicio de limpieza profunda en el interior, porque había algo psicológico en la idea de eliminar cualquier resto de la presencia de mi hermano dentro de él. Cada vez que me sentaba al volante sentía un alivio que antes no entendía, porque mi carro se había convertido en una extensión de mi libertad y también en un recordatorio de que no estaba dispuesto a que nadie volviera a pisotear mis límites. Con el tiempo, las llamadas de familiares fueron disminuyendo. Dejaron de insistir en que yo debía volver a casa, dejaron de enviarme indirectas disfrazadas de preocupación. Entendieron, supongo, que ya no iba a reaccionar como antes. Mi hermano seguía en su proceso legal y, por lo que supe después, su condena no sería corta, aunque sí más reducida de lo que hubiera sido sin el acuerdo. Nunca lo llamé ni intenté contactarlo. Me enteré por terceros que estaba furioso conmigo y que repetía que yo era el responsable de que estuviera ahí. No sentí rencor ni ganas de aclarar nada. Simplemente dejé que pensara lo que quisiera, porque ya había cargado suficiente con las consecuencias de su irresponsabilidad como para seguir explicando lo obvio. Cerré esta etapa con una última llamada del detective. Me agradeció el tiempo y la cooperación que había dado desde el inicio, y me aclaró que el caso estaba oficialmente cerrado para mí. Dijo que esperaba que pudiera dejar atrás esta experiencia y seguir con mi vida. Le respondí que eso era justo lo que estaba haciendo y colgué sintiéndome extrañamente libre. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había logrado algo que nunca pensé posible, estaba viviendo una vida que ya no estaba definida por los errores de alguien más. Y aunque todavía había dolor, todavía había enojo y todavía había recuerdos que me golpeaban cuando pensaba demasiado, también había una tranquilidad nueva.
Algo parecido a la certeza de que finalmente estaba en un lugar donde podía respirar sin esperar a que alguien me buscara para pedirme que cargara con otra responsabilidad que no era mía. En ese silencio, sin dramatismos y sin necesidad de finales perfectos, entendí que a veces la única forma de avanzar es aceptar que algunas personas solo pueden hundirse solas. Y que no importa cuántas veces intentes rescatarlas, siempre te arrastrarán con ellas si no aprendes a dejarlas ir.